empiezo así porque hoy también voy a hablar de una característica del diseño de Dios. Una característica que tenemos nosotros que responde a la manera en que fuimos diseñados por Dios. Esta característica de diseño está en Mateo 6:21, un pasaje muy conocido, pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es decir, nuestra vida, fuimos diseñados así, entonces nuestra vida va a girar en torno a lo que consideramos valioso. Eso dice el versículo. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados así. Y esto, cuando uno mira el mundo tal como Dios lo diseñó, cobra más sentido. Porque si yo busco una imagen de la partícula más pequeña que existe, que es el átomo, ¿sí? La partícula más pequeña que existe, que es el átomo está compuesto por un núcleo, que es el centro, y por neutrones y protones que giran en torno a ese centro. ¿Sí? Muy interesante. Ahora, si yo me voy, eso es lo micro, si me voy a lo macro y busco las estructuras grandes, lo macro, nos encontramos, por ejemplo, como el sistema solar, al cual nuestro planeta pertenece. Es un sistema en donde hay una serie de planetas, entre los cuales está la Tierra, que giran en torno a ¿qué? Al Sol. Interesante, ¿no? En lo micro, el átomo, todo gira en torno a un centro, y en lo macro, el sistema solar, también. Y si nos vamos a las galaxias, que las galaxias están compuestas por múltiples sistemas solares, pasa exactamente lo mismo. Y me encuentro en la vida espiritual, en nuestra faceta espiritual, me encuentro con este pasaje en Mateo 6:21 que dice eso, que nosotros fuimos diseñados también para girar en torno a aquello que consideramos valioso. Así que parece que Dios, este es un diseño de Dios extendido en todas las áreas del universo, ¿sí? Esto es una introducción, o uso esta imagen como introducción, para que podamos o intentar entender de que depende de dónde esté el centro de nuestra vida, es la calidad de vida que vamos a tener. Y que también está en juego la posibilidad de salvación. Leo una cita que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 523, que dice: hay que controlar la mente porque ejerce una poderosa influencia sobre la salud. La imaginación a menudo se desvía y cuando se le da libertad produce en sus víctimas enfermedades graves. Muchos mueren de enfermedades que son mayormente imaginarias. Conozco a varios que se han enfermado realmente como resultado de la influencia de la imaginación. Y esta cita habla del poder de la mente sobre el cuerpo y la capacidad que tienen pensamientos mal dirigidos o pensamientos que giran en torno a un centro equivocado, cómo esos pensamientos pueden llegar a enfermarnos y y esas enfermedades llevarnos a la muerte misma. Y hoy, en donde desde hace ya una buena cantidad de años se menciona que la enfermedad del siglo es el estrés y la ansiedad, creo que esta idea está más vigente que nunca. Me puse a leer sobre el asunto y encontré algunos datos interesantes y quiero compartirlos con ustedes. Por ejemplo, voy a mencionar algunas afecciones y los pensamientos que generan estas afecciones. El insomnio, esta incapacidad de dormir, yo sufro desde hace muchos años de insomnio y lucho siempre con esto, tiene que ver o es originado, entre otras cosas, por pensamientos de control. Cuando yo quiero tener todo controlado y no puedo, la cabeza sigue en horas de la noche que debería reposar, ¿no? Sigue trabajando para intentar encontrar soluciones a estas situaciones que no puedo controlar.
Las contracturas musculares pueden tener su origen en pensamientos exigentes. Exigentes con nosotros mismos o exigentes con otros para que las cosas se den como uno quiere que se dé. Y cuando esas cosas no se dan, o cuando yo no llego a la altura de mis exigencias, entonces una de las consecuencias es contracturas musculares. Colon irritable puede ser, entre otras cosas, generado por pensamientos rígidos. Cuando no tengo la capacidad de adaptarme a las situaciones y tengo pensamientos rígidos, una de las consecuencias puede ser colon irritable. Problemas en la piel puede tener como origen pensamientos de rechazo. Y así podríamos seguir mencionando enfermedades que terminan siendo generadas por nuestros pensamientos, como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, también problemas en el sistema gastrointestinal, cardiovascular, el sistema inmunitario, etcétera, etcétera. No quiero decir que los pensamientos son la única causa que genera estas enfermedades, pero claramente es una de las causas. Claramente es una de las causas. Cuando leí todo esto, yo pensé, realmente nosotros tenemos la tendencia severa, marcada, de pensar de manera autodestructiva. Porque si mis pensamientos me llevan a estas afecciones y a muchas más, es porque nuestros pensamientos finalmente nos llevan a una conducta o una vida autodestructiva, ¿no? Y la respuesta desde la Biblia, desde la cosmovisión cristiana, es que nosotros hemos cambiado el centro de la vida. Y ahí volvemos a Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, donde esté lo que vos consideres más valioso, ahí estará tu corazón, o sea, tu vida toda, tus pensamientos, ¿no? A partir del pecado cambió el centro. Dijimos que en el diseño de Dios, y nosotros somos parte de ese diseño, todo gira en torno a un centro. Y a partir del pecado, el centro pasamos a ser nosotros, nuestro yo, nuestro orgullo y los pensamientos que nuestro yo genera. Antes del pecado, el centro, ¿quién era? Dios. De hecho, Satanás, cuando tienta a Eva, lo que hace es sacar del centro a Dios en la vida de Eva. ¿Por qué? Porque le dice, mirá, no le creas a Dios. Él te está mintiendo. Vos podés ser el centro de tu vida. ¿Vos podés ser qué? Dios. Porque si comes este fruto, serás como Dios. Vos podés ser el centro de tu vida. No necesitas que Dios sea el centro de tu vida. Y entonces cuando Satanás logra que Eva tome la decisión de comer el fruto y con eso transformarse en el centro de su vida, ella misma, ustedes conocen la historia en Génesis 3, experimenta las terribles consecuencias y de ahí nosotros hemos heredado ciertas tendencias, ¿sí? Pecaminosas que afectan también nuestra tendencia de pensar. O sea, a partir del pecado, nosotros nacemos con la tendencia de hacer de nuestro yo el centro de nuestra vida. De hecho, esto tampoco es tan difícil de entender. Lo vemos mucho en jóvenes, pero muchísimo también en adultos. Cómo todo el tiempo estamos buscando un centro, un punto de referencia con el cual nos sintamos identificados o nos sentimos bien, ¿sí? Puede ser un artista, puede ser un cantante, puede ser un actor, una actriz, puede ser un deportista. Con Maradona se formó la iglesia maradoniana, un centro, ¿no? Y, y, y esto nos habla de que nosotros todo el tiempo necesitamos buscar un centro en en el cual girar, porque así fuimos diseñados. Y esto lo heredamos a partir del pecado. Cuando nosotros somos el centro,
todo el tiempo, se genera en nuestra mente todo el tiempo un diálogo interno con nosotros mismos, en donde vamos, determinando qué decisiones tomar y qué camino seguir, eh, y eso lo hacemos en un diálogo interno con nosotros mismos. ¿Por qué con nosotros mismos? Porque nosotros somos el centro de nuestros pensamientos. La Biblia tiene varios versículos que me gustan mucho por el mensaje que dan en cuanto a esto del diálogo interno que tenemos con nosotros mismos cuando estamos centrados en nosotros mismos. Por ejemplo, Marcos 2.8 dice, enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en sus corazones? Acá la palabra cavilar viene del griego dialogizomai, palabra del cual deriva la palabra castellana diálogo. Y esta palabra griega significa discutir mentalmente, dialogar con uno mismo. Es interesante que Jesucristo enfrentó, ¿no?, a algunas personas y les dijo, ¿qué están dialogando con ustedes mismos? ¿Cuál es el diálogo interno que estás teniendo? Porque Jesucristo sabía que ese diálogo interno no era correcto. Y Jesucristo quería hacerles notar que ese diálogo interno no era correcto. Vemos otros casos, por ejemplo, en 2 de Reyes 5:20, ustedes conocen muy bien la historia, cuando Naamán es sanado de la lepra, ¿sí? Entonces Eliseo no acepta ninguna ofrenda, ningún regalo de parte de Naamán, y estaba ahí su siervo Giesi, el siervo de Eliseo, Giesi, ¿verdad? Y el siervo Giesi dice, ¡qué locura! Y entonces, fíjense, el 5.20 dice, 2 Reyes 5.20 dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Acá hubo que un diálogo interno con él mismo. Y dice, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, y acá lo incluye Jehová, ¿no? ¿Qué culpa tenía Jehová? Vive Jehová que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Ustedes saben cómo termina la historia. Giesi, por su ambición, termina contagiado, ¿verdad?, de la misma lepra de Naamán. Pero fíjense el diálogo interno que tuvo Giesi. Porque el centro de Giesi, el centro de los pensamientos de Giesi era él y sus ambiciones. Y dice, pero mi señora estorbó, o sea, yo voy a hacerme cargo de esto. Fíjense la parábola del publicano y el fariseo. Dice que el fariseo oraba consigo mismo, mientras el publicano le decía a Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y termina la parábola diciendo que el publicano fue justificado, o sea, fue declarado justo, fue perdonado, pero aquel que oraba consigo mismo dice que no se fue tan culpable y tan perdido como había llegado. Este y otros ejemplos más nos dan la idea de la importancia del diálogo interno que yo tengo. Cuando el centro de nuestra vida somos nosotros, entonces el diálogo interno produce pensamientos autodestructivos. Lo malo de hablar con uno mismo es que nadie nos lleva a la contra. ¿O no? ¿Quién nos contradice? Es más, decimos, qué buena idea, soy genial. Mira la idea brillante que tuve. Y esa es la diferencia entre hablar con uno mismo y hablar con Dios. Por eso a veces molesta hablar con Dios, porque Dios suele, con cierta frecuencia, llevarnos la contra. ¿Pero por qué nos lleva la contra? Porque estamos equivocados, o porque muchas veces estamos equivocados. Entonces Dios te dice, no. Fíjense, Eliseo, que tenía un diálogo con Dios, que su vida giraba en torno a Dios, dijo, no es correcto que yo acepte ningún regalo de Naamán, para que Naamán no piense que la gracia de Dios tiene un precio.
Dios salvó a Naamán por gracia, porque lo ama, porque lo amaba. Entonces, porque lo ama, le regaló la salvación y la sanidad. Pero Giesi, cuyo el centro de su vida era él y sus pensamientos, ¿qué dijo? No, no. Mi amo, Eliseo, ¿qué hizo? Se equivocó. Se equivocó. Y él fue tras sus pensamientos y así le fue. Entonces, ese es el tema. A veces yo converso con Dios, lo que normalmente llamamos orar, ¿no? Con Dios, que no es otra cosa que conversar. Y le digo a Dios, no tengo nada nuevo que decirte. Sigo desconforme con esto y con aquello. ¿Para qué te lo voy a decir otra vez? Y sigo desconforme porque me encantaría que Dios me concediera esas cosas que no me concede, ¿no? Me encantaría que me cambie en algunos aspectos o que cambie algunas situaciones o que me cambie. Y parece que no, que no. Claro, obviamente la culpa no es de Dios. El problema lo tengo yo, que a algo me estoy aferrando y no le estoy permitiendo a Dios que haga estas cosas, ¿no? Ahora, los pensamientos internos, este diálogo interno que tenemos, viene acompañado de emociones. Viene acompañado de emociones. Voy a dar unos pocos ejemplos nada más. Por ejemplo, la sobreplanificación. Esto de planificar todo y tener una estructura extremadamente rígida y que las cosas, y de que yo quiero planificar de aquí a 30 años, ¿me entienden? Y tener que todo claro y de a qué voy a vivir y dónde y cómo y de sustento, esa sobreplanificación que se genera por inseguridad. Cuando yo vivo en un estado de inseguridad, entonces quiero sobreplanificar todo porque la estructura me da seguridad. Bueno, la sobreplanificación viene acompañada con por lo menos una emoción que es el miedo. El miedo. Y el miedo me da inseguridad. Otro pensamiento que podemos tener en nuestro diálogo interno es la obsesión por un tema. Sí, la obsesión por un tema, que puede ser un tema religioso, como, no sé, estilo de vida, alimentación, no sé, ¿me entienden, no? O obsesión por un tema bíblico, ¿no? Profecías ahí, y es obsesión todo el tiempo, o cualquier otro tema. O también obsesión en mi vida cotidiana, en mi casa, que las cosas siempre tienen que ser así, que siempre hay que hacerlas de una manera. Obsesión para que el otro tome una decisión que yo quiero que tome, que puede ser para el bien del otro, no lo dudo, ¿no? Entonces, y te obsesionas, y porque te obsesionás, te volvés insistente, y la extrema insistencia a veces que genera en el otro. Todo lo contrario, rechazo. Bueno, la obsesión puede estar acompañada de la emoción del control. Como yo quiero tener el control de las cosas, me obsesiono para que las cosas salgan de tal manera, porque así yo me siento que las cosas caminan sobre un carril y no se van a descontrolar. Por ejemplo, pensamiento interno dominado por la autodefensa, esto de defender nuestra postura, a rajatabla, ¿no? Defender nuestra postura. Y la defendemos y no hay lugar para una segunda opinión. Así, es así. Bueno, ese pensamiento, ¿verdad? Ese diálogo interno que gira en torno a la autodefensa, va acompañada de la emoción de la ira. Porque nosotros empezamos a defender y cuando la otra persona no acepta, ¿verdad?, nuestra postura, muchas veces la ira se hace presente, el enojo. Y lo que no podemos lograr, o sea, y lo que no logramos convencer con razonamiento, intentamos convencerlo ¿con qué? Con gritos y con violencia. Y así podríamos seguir la evaluación continua, esto de repasar todo el tiempo los errores, cuando nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno está centrado en esto de repasar nuestros errores, evaluar todo el tiempo lo que hicimos. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Para qué dije eso? ¿Cómo no me callé la boca? O todo lo contrario, ¿cómo no hablé? Qué tonto que fui, cómo me quedé. Era la oportunidad de hablar.
y yo me quedé callado. Bueno, cuando el diálogo interno gira en torno a la evaluación continua, ¿no? A repasar nuestros errores, eso viene acompañado del sentimiento, de la emoción de la culpa, de la culpa. Siempre que repases tus errores vas a sentir culpa. No hay otra manera. Siempre vas a vivir con culpa. Y podrías mencionar muchos más, menciono solo uno más, las fantasías de éxito o las fantasías catastróficas. Las de éxito, ¿no? Yo me lo merezco. Yo no pertenezco a este lugar. Yo estoy para cosas mayores. En este trabajo no me tratan como yo debería ser tratado. Yo soy digno de algo mejor. Yo soy digno de tener un sueldo mejor. A mí me tendría que escuchar más gente. Pensamientos internos de fantasías de éxito. Y están las otras, las fantasías de catastróficas, ¿no? Catastróficas. Todo negro. Yo no voy a vivir. Se viene el fin del mundo. Entre los religiosos, el tema del fin del mundo, hay muchos en el ámbito religioso hay mucha fantasía catastrófica. Muchos presentan el Evangelio de manera catastrófica. Acepta a Cristo, porque todo se va a terminar, porque arderás en el infierno. Conocí a alguien que gracias a Dios ya no predica más, y yo estaba muy en desacuerdo con la manera en que predicaba. Y él decía, para convencer a la gente, ¿no?, de que aceptara a Cristo, decía, podés aceptar el bautismo de Dios y del Espíritu Santo y bautizarte hoy acá. Estaba ahí el preparado del bautisterio, ¿no? O podés recibir el bautismo, dice, de Satanás en el lago de fuego y azufre. Oh, yo decía, por Dios. Yo les digo que escuchaba eso y tenía unas ganas de... Ahí me agarraba la ira a mí, ¿no? Pensamientos de ira, ¿no? Fantasías catastróficas, muy comunes en el mundo religioso. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es redirigir nuestro diálogo interno. Venimos hablando, ¿no?, de cuando nosotros somos el centro de nuestra vida, el diálogo interno gira en torno a nuestro yo, nuestro orgullo, nuestros pensamientos, y eso nos trae un montón de enfermedades y hasta la perdición. ¿Cuál es el ideal de Dios? Redirigir nuestro diálogo interno. Me gusta en Lucas 15 la historia del hijo pródigo, ustedes la conocen muy bien. Es un caso maravilloso que ejemplifica esto. Lucas 15, el hijo pródigo tenía en su diálogo interno, fue de fantasías de éxito. Recién hablamos, ¿no?, de las fantasías de éxito. Papá, yo no estoy para esto. Yo estoy para cosas grandes. Dame la parte que me toca. Yo quiero viajar, conocer el mundo. Esta quinta, esta estancia me limita, me tiene cansado. Dame la parte que me toca. Yo voy a conquistar el mundo. Fantasías de éxito. Y cuando lo perdió todo, y cuando anhelaba comer la comida de los cerdos, que no podía comer, cuando el hambre y la miseria llegó a su vida y cuando tocó fondo, su diálogo interno cambió. Y dice el versículo 17, ahí en Lucas 15, 17, dice, finalmente recapacitó y dijo. Otras versiones dice, volvió en sí. Es decir, vivía flotando en las fantasías de éxito, ¿no? Y ahora volvió en sí. Sus pies tocaron tierra. Las fantasías eran fantasías. Recapacitó, volvió en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriendo de hambre. Cambió el diálogo interno y vuelve al Padre. El Padre en la parábola representa a ¿quién? A Dios. Y en la parábola del Hijo Pródigo, ¿quiénes somos? Nosotros. La voluntad de Dios
es que nosotros cambiemos nuestro diálogo interno. Y para cambiar nuestro diálogo interno, tenemos que seguir el diseño para el cual fuimos creados. Fuimos creados para girar en torno a cosas importantes. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Lo más importante en tu vida soy yo. Por eso vos, tu vida, y por ende tu diálogo interno, tiene que girar en torno a quién. A mí, dice Dios. Y esto está dicho de muchas maneras en la Biblia. Pero un pasaje muy conocido, que ustedes lo saben de memoria, es Mateo 6:33. Dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. O sea, que Dios sea lo primero, que Dios sea lo principal, que nuestro diálogo interno gire en torno a Él, y no a mí, ni a mis ambiciones, ni a mi manera de pensar, ni a la manera en que yo creo que las cosas se tienen que dar. Dejemos las cosas en manos de Dios, que Dios dirija todo, que Dios se encargue. Yo busco a Dios y que Él se encargue de organizar la vida como mejor le parece para nuestro bien. Lo que pasa es que, claro, a veces Dios nos invita a tomar caminos o nos organiza la vida de una manera que a nosotros no nos agrada. Pero eso no es raro, porque si nuestro yo se opone a Dios, si Pablo en Romanos 5 va a decir, o Dios a través de Pablo en Romanos 5 va a decir que nosotros somos básicamente enemigos de Dios y que a un enemigo Dios nos salvó, no es raro que la voluntad de Dios nos parezca dura, difícil, irrazonable. No es raro que la voluntad de Dios nos parezca, o que los caminos de Dios nos parezcan, digamos, contrarios a los nuestros. Básicamente, Él tiene naturaleza espiritual y es amor, y nosotros tenemos una naturaleza carnal, pecadora. No es raro. Pero ahí está el Espíritu Santo diciéndonos, justamente, porque vos tenés una naturaleza pecadora, carnal, tenés que poner como centro a alguien que es amor, que te va a amar siempre, y porque te ama, quiere lo mejor para vos. Y esa es una tarea difícil. Eso es lo que Jesús llamó en Mateo 16:24, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, ¿sí? Niéguese a sí mismo y sígame. Y esa es nuestra tarea. Y también es nuestro mensaje. También es nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es inflarle el ego a la gente. Nuestro mensaje es, con mucho amor y con la presencia del Espíritu Santo, es decirle a la gente, tus caminos te van a llevar para mal. Hay un camino mejor, que es el camino que Dios nos propone. Ese es el mensaje. Y ese mensaje no atrae multitudes, ¿eh? ¿O sí? Porque ¿quién quiere negarse a sí mismo? Pero cuando el mensaje va lleno de amor y va dirigido por el Espíritu Santo, nosotros, sin pretender tener el control de la decisión de la otra persona, porque nunca lo vamos a tener, podemos confiar en que el Señor va a dirigir esas palabras para el bien de la gente y que la gente, en base a cómo responda, será atraída por el amor de Dios. Oremos para que Jesús sea el centro de nuestra vida. Oremos para que podamos tomar esas decisiones. Oremos para que conscientemente nosotros decidamos seguir el modelo divino, el modelo de diseño divino que es todo gira en torno a algo valioso. Así fuimos diseñados. Nuestra decisión es poner a Dios como lo más valioso de nuestra vida y que toda nuestra vida gire en torno a Él, a su amor, a su voluntad y a sus caminos. Amén.